Buenas noches, hermanos y amigos. Hoy día, jueves 11 de febrero del año 2021, de esta ciudad, bahía pesquera de Chimbote, vamos a participar de nuestro culto virtual al Señor Jesucristo, que presenta la comunidad cristiana Jesús Vive de Chimbote, Perú, iglesia que pastorea el pastor Víctor Castro Quesada. Los saludamos desde esta ciudad bella, pues, Chimbote, considerada en el siglo XX la más importante del mundo. Hoy es uno de los puertos importantísimos de pesca que tiene nuestro país y desarrolla la misma actividad económica que también compartían los primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo en el mar de Galilea. Tenemos aproximadamente 500.000 habitantes y es la capital de la provincia del Santa. Nos encontramos a 430 kilómetros de la ciudad de Lima, al norte de Lima. Gracias a Dios y al Espíritu Santo que hoy podemos ser unidos a través de las redes y que podemos juntos tener un culto virtual al Señor Jesucristo de alabanza y gratitud y oración y adoración a su nombre. Entonces podemos aprovechar este momento que tenemos todos juntos de estar así en estas redes para poder conectarnos con nuestros amigos y familiares. ¿Y cómo lo hacemos? Es a través de las redes sociales que existen, las 4 plataformas, el Facebook, el Instagram, el Messenger y el WhatsApp. Amén. De esta manera, cada uno de nosotros participa de ese llamado que hizo el Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra, dándole la gran comisión a la iglesia que le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere en él y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Queremos también extender la bienvenida a todos los hermanos pues, que se encuentran en esta región de Ancash, del Santa, Chimbote, Nuevo Chimbote, Moro, Casma, en el distrito de Paracoto, Chachán, hacia Huaraz, en el callejón de Conchucos. Igualmente en la región de Piura, en Talara, en Sechura y en Catacaos, en la región de Ayacucho, en la región de Cajamarca y de Lambayeque. Un saludo también para todos ustedes. Igualmente en la región de La Libertad, en el distrito de Guadalupe, Ciudad de Dios. Un abrazo para todos los hermanos de guadalupanos y de Ciudad de Dios. Igualmente a los hermanos de Paiján, a los paijaneros, a los chocopanos, a los trujillanos y a los de Chao. Bien, en la región de Lima, al sur de Chimbote, los distritos de Los Olivos, San Martín de Porras, Magdalena, San Miguel, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Juan de Lurigancho. Y también la región del Callao, Puerto Pesquero, La Perla y Ventanilla. Para extender también nuestro saludo y la bienvenida a todos los hermanos que están fuera de nuestro país, en Santiago, en Chile, en La Paz, en Bolivia, en Buenos Aires, en Mar del Plata, en Argentina, en los estados de Nueva York, Washington, Nueva Jersey, Los Ángeles, en Estados Unidos, en el estado de Tlaxcala, en México, en Bahamas, Nassau y Barcelona, en España. Amén. Saludos, hermanos, para todos ustedes, bienvenidos. Quiero ahora sí pasar al momento de la lectura de la palabra de Dios. Vamos a leer el Salmo 30. Por favor, me acompañan. Salmo 30, del versículo 1 al 12. Es todo el Salmo. Amén. Y vamos a leer este Salmo precioso, un Salmo del rey David, que dice así: Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque
un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, hermanos. Gloria a Dios, gloria al Señor. En esta noche se ha glorificado nuestro Dios. Alabado por siempre el Señor. Gloria a Cristo. Gloria al Rey de gloria. Al Rey que está sentado a la diestra del Todopoderoso, Padre Celestial. Aleluya, hermanos. Aleluya. Dice la palabra de Dios: te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado. Dios es el que exalta, humillaos bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Aleluya, gloria a Dios. Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Jehová, Dios nuestro, Dios valeroso, fuerte, poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Eres el Dios de las batallas. Él es el que pelea por nosotros. Jehová, Dios mío, a ti clamé, y dice la palabra, y me sanaste. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Cristo. Gloria a Dios, hermanos. En esta noche se ha glorificado grandemente el Señor, porque no tenemos a un Dios que no se pueda compadecer de nosotros. A ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiera a la sepultura. Me diste vida, vida, vida nos da Dios hoy para que no descendamos a la sepultura. Aleluya, aleluya, hermanos. Gloria a Dios, gloria al Señor. Nos ha dado vida para que no descendiéramos a la sepultura. En mi prosperidad, dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Ay, hermano, la ira de Dios, oh, es terrible, pero es la ira de Dios justa, que fue sobre Jesucristo a causa de nuestras rebeliones, a causa de nuestras injusticias y maldades. El justo murió por los injustos, molido por nuestros pecados, por nuestras maldades. Herido fue el Señor, herido el Señor por nuestras maldades. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Su favor, el favor de Dios que hemos recibido a través de Jesucristo el Señor. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Tanto la noche como el día lo hizo el Señor. Por un momento es el lloro, las lágrimas que salen de los ojos y corren y mojan las mejillas, lágrimas de tristeza, lágrimas de horror, lágrimas de súplica que uno hace al Señor cuando tiene una necesidad, cuando no puede. Dice la palabra de Dios, y a la mañana vendrá la alegría. Dios envía como una lluvia a los corazones afligidos
y necesitados. Ese es el Señor nuestro, el Dios de las batallas que pelea por nosotros. En mi prosperidad, dije yo, no seré conmovido. A veces pensamos que estamos bien, que somos los, ¿no? Pero no seré jamás conmovido, mire. En mi prosperidad, cuando las cosas están bien, dicen, no, soy como un monte fuerte. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Nuevamente, el favor de Dios en afirmarnos. ¿Usted está firme? ¿Yo estoy firme? Cuide de no caer. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Por tu favor, un favor de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Escondiste tu rostro, fui turbado. El Señor, el Dios Todopoderoso, escondió de Jesucristo su rostro cuando Él pagó nuestros pecados en la cruz, muriendo por nosotros. Pero ahí sucedió que nosotros escondimos su rostro de Jesús y lo tuvimos por abatido y azotado de Dios. Así somos nosotros los seres caídos. A ti clamaré y al Señor suplicaré. A ti clamaré. Es tiempo de clamar a Dios y es tiempo de suplicar a Dios. Y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Qué provecho hay? ¿Habrá algún provecho cuando descendamos a la sepultura? Dice el salmista, te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Es tiempo de alabar a Dios. Es tiempo, porque el tiempo de Dios. Se termina el tiempo y ya no podremos alabar a Dios. Estamos en el tiempo de alabarle al Señor, de anunciar su verdad a este mundo que no le conoce. Oye, Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Sí, que sea el Señor nuestro ayudador. Dios está con los que nos ayudan. Dios está con aquellos que nos ayudan. Nuestro ayudador es el Dios de Jacob, tu ayudador y mi ayudador, querido hermano. En esta noche vamos a celebrar. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. El lamento, la tristeza, Dios la cambia en regocijo, en alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Que ese sea nuestro cántico. En esta noche, alabemos al Señor por siempre. Te invito a hacer una oración para antes alabarle al Señor. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Dios digno de alabanza, de suprema alabanza, Dios verdadero, altísimo Señor, que te has hecho visible en la persona de Jesucristo. Te humanaste, Señor, para estar con nosotros los hombres, para traernos paz, traernos amistad con Dios a través del sacrificio que realizaste en la cruz del Calvario, a través de tu muerte, Señor. Por eso tiene propósito nuestra vida, que en este tiempo te alabemos, Señor, y anunciemos tu verdad a aquellos que no la conocen, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias por tu favor que dura toda la vida, Señor. Gracias porque tú nos afirmas como monte fuerte. Gracias por ese favor que tienes para cada uno de nosotros a través de Jesucristo el Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios nuestro. Te alabaremos por siempre, Señor. Te alabaré por siempre, Señor. Y alabaremos el nombre del Señor. La iglesia de Cristo alabará el nombre del Señor por siempre. Vamos a alabar en esta noche a nuestro Señor. Vamos a reconocerlo a Él. Vamos a darle la suprema alabanza para el Señor Jesucristo, para aquel que vendrá por su iglesia, para aquel que nos amó,
Vamos a cantarles todos juntos. Vamos a dar gritos de victoria y de alabanza a nuestro Dios. Aleluya. Vamos todos, hermanos. Aleluya. Gloria sea el Señor. Levante sus manos ahí y alabemos con todo nuestro corazón al Señor. Aleluya. Levántate, Señor, que tus enemigos vayan delante de mí. Levántate, Señor, que tus enemigos vayan delante de mí. Los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Levántate, Señor, que tus enemigos vayan delante de ti. Levántate, Señor, que tus enemigos vayan delante de ti. Los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Aleluya, Padre. Aleluya, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya. Aleluya, Padre. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya, Padre. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya, Padre. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya, Padre. Tú eres precioso, eres hermoso, Señor. Eres inigualable, incomparable, eres único. Dios, Señor nuestro, Dios verdadero. Aleluya, Señor. Aleluya, Padre. Aleluya, Señor.
te adoramos en esta noche, te alabamos, Padre, porque tú eres nuestro Dios precioso, nuestro Dios, nuestro Redentor. Aleluya, Señor, aleluya, Padre. Aleluya, Señor. Toda gloria y honor sea a ti, Padre. Todo honor y toda gloria, toda alabanza y gratitud sea a Cristo el Señor. Bendito Él sea por siempre, Padre. Aleluya. Aleluya, hermanos, adoremos al Señor. Exprésele a Dios con sus palabras. Cierre sus ojos. Dígale al Señor, aleluya, bendito sea, Señor. No hay un Dios como tú, personal, tan amigo, tan bueno, Señor. Aleluya, Padre. Bendito seas tú, Señor. Aleluya, Padre. Gracias te damos, Señor. Te adoramos, Señor. Aleluya.
gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Al ver la novia unirse a adorar.
nos emociona, nos alegra poder expresarte, Señor, con nuestras palabras, lo que eres tú para nosotros, Señor. Cuán hermoso, cuán precioso y lindo eres para nosotros, Padre. Inigualable, incomparable Dios, eres tú. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque has desatado nuestro lamento en baile y nuestro cilicio en alegría y en gozo, Señor. Gracias en esta noche, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, gracias. Gracias, Jesús, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu. Gracias, bendito Espíritu Santo. Gracias. Gracias. Gracias a Dios, hermanos. Gracias al Señor. Qué lindo es nuestro Dios, que nos permite la alegría de cantarle a Él en espíritu y en verdad en esta noche. Gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias a Dios. Amén. Amén, hermanos. Estamos contentos, estamos alegres. Gracias a Dios. A Él sea toda la gloria. Amén. Ahora sí, tenemos también otro momento especial, después de haber ya nuestro corazón le expresado a Dios lo que sentimos. Ahora también vamos a recibir su palabra de Él en nuestro corazón. Pastor Víctor, vamos a darle la bienvenida al Pastor Víctor Castro, pastor de nuestra iglesia, para que nos comparta el mensaje de su palabra de Dios. Pastor, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, hermano Carlos. Hermanos, buenas noches. Que Dios les bendiga. Vamos ahora a compartir la palabra de Dios y para ello le invito a abrir su Biblia en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 1 al 10. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, del versículo 1 al 10. Dice la palabra de Dios: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Vamos a orar ahora, hermanos, para poder estudiar la palabra de Dios. Le invito a cerrar sus ojos para juntos orar.
Padre amado, te damos las gracias por esta porción de tu palabra. Te pedimos que nos bendigas a través de ella, tú que conoces nuestra necesidad espiritual. Háblanos, atiéndenos en esta noche, bendícenos, que tu Espíritu Santo nos guíe en todo lo que vamos a hacer. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En este pasaje que hemos leído, Lucas ilustra una afirmación que ha hecho en el versículo 43 del capítulo 2 de este libro. Ahí el médico amado dijo lo siguiente, que en la iglesia primitiva, allá cuando empezó el cristianismo, los apóstoles del Señor hacían muchas maravillas y señales milagrosas. Esta afirmación de Lucas dejó una interrogante sin responder. ¿Cuál es esa interrogante? ¿Cómo es que los apóstoles en aquel tiempo obraban hechos poderosos a favor de los demás? Por eso que ahora, al iniciar el capítulo 3 de su libro, Lucas ilustra esta declaración que ha hecho contándonos una bella historia de sanidad obrada por Pedro y Juan, los apóstoles del Señor. Entonces vamos a ver cómo es que suceden las sanidades o los milagros dentro de la iglesia, según la Biblia. Y el autor del libro de los Hechos empieza esta historia mencionando que en cierta ocasión Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Debemos saber, para empezar, que el templo al cual Lucas hace referencia en este pasaje es el templo judío que estaba en la ciudad de Jerusalén. Esto significa que los primeros cristianos, todos ellos judíos, después de convertirse a Cristo, siguieron practicando los ritos de la religión judía. Para ellos no había diferencia entre el Evangelio de Jesús y la religión judía. Ellos creían que el cristianismo era una continuación o un complemento de la religión judía o del judaísmo que ellos venían practicando. Por eso que después de su conversión,
ellos no abandonaron la religión judía, sino que siguieron practicando los ritos religiosos de esta fe, la del judaísmo. Por eso que ahora aquí Lucas dice que ellos seguían yendo al templo para adorar a Dios. Y en esta ocasión, Pedro y Juan iban al templo, dice Lucas, a la hora 9, esto es a las 3 de la tarde, para practicar la oración que los judíos solían hacer en el templo. Como sabemos, en aquel entonces, los judíos tenían la costumbre de orar en el templo al menos 3 veces al día. En la mañana, a las 10 de la mañana, en la tarde, a la hora 9 o 3 de la tarde, y luego ya al atardecer. Estas eran las horas de la oración dentro del judaísmo. Y como Pedro y Juan seguían practicando la religión judía, aunque ya conocían a Cristo, pero aún no entendían, aún no se daban cuenta que el cristianismo es algo diferente al judaísmo. Para ellos, el cristianismo, el evangelio de Jesús, era simplemente el cumplimiento de aquellas promesas mesiánicas que Dios había hecho en el pasado al pueblo de Israel. Pero no comprendían que cristianismo y judaísmo son cosas totalmente diferentes. Más adelante lo entenderán, pero ahora que están al inicio, en los primeros años del cristianismo, para ellos es lo mismo. El cristianismo es una continuación del judaísmo. Por eso que ellos siguen asistiendo al templo, son fieles. Una y otra vez van al templo a adorar a Dios, como aquí lo hace entender el versículo número 1, cuando dice que ellos subían juntos al templo. El tiempo del verbo que aquí se traduce, subían, es un tiempo imperfecto que indica que Pedro y Juan iban con frecuencia al templo para servir a Dios. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Pedro y Juan, como judíos que eran, aunque ahora ya creían en Jesucristo, creían que era Jesús el Mesías, prometido por las Escrituras, ellos no sentían la necesidad de poder romper su vínculo con la religión judía, porque para ellos era el Evangelio de Jesús solo una continuación o un complemento del judaísmo. Por eso que les vemos yendo al templo judío. Y así va a ser por muchos más años.
la iglesia, al menos de Jerusalén, va a continuar vinculada con el judaísmo. Por eso que más adelante, cuando Pablo va por última vez a la ciudad de Jerusalén para llevar una ofrenda de las iglesias gentiles a los hermanos necesitados de dicha iglesia, Jacobo lo recibe con una asombrosa afirmación. Él dice, ya ves, hermano Pablo, cómo millares de judíos han creído en el Evangelio de Jesús, y todos ellos son celosos de la ley de Moisés. Entonces, así pasó con los primeros cristianos, que fueron todos judíos. Ellos continuaron asistiendo al templo, continuaron practicando los ritos, las ceremonias, los sacrificios de la religión judía. Y aquí vemos a Pedro y Juan una vez más yendo juntos al templo a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde, para practicar la oración. Ahí Lucas está hablando de una oración judía, que es diferente a la oración que practicamos los cristianos. De una manera diferente a lo que oran los judíos. Los judíos repiten a la hora de orar ciertos textos de la Sagrada Escritura. Más que orar, ellos rezan. Pero nosotros no hacemos eso. Nosotros cuando oramos, hablamos espontáneamente con Dios. No repetimos una frase que hemos memorizado con anticipación, sino le expresamos a Dios lo que sentimos, lo que deseamos, lo que necesitamos. Y procuramos hacerlo con mucha sinceridad. Pero así no era la oración judía. Aquí se está hablando de una oración judía. Ellos iban a orar como judíos, que eran al templo de Jerusalén. Y cuando estaban entrando en el templo, Lucas añade que Pedro y Juan se encontraron con un hombre cojo que les pedía con insistencia una ayuda material. En el verso 2 se nos habla de este pobre hombre. Ahí el autor nos dice que este cojo lo era desde su nacimiento. Así dice. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. Más adelante, en Hechos capítulo 4, versículo 22, se nos va a informar que ese hombre había estado en esa lamentable situación más de 40 años. ¿Se imagina el sufrimiento de esta persona? Nunca había caminado, porque estaba lisiada, al parecer de ambos pies, porque no podía movilizarse, no podía caminar por sí sola, de tal forma que tenía que ser transportada por otras personas, como vamos a ver a continuación. Y debido a este gran impedimento para caminar, nunca pudo trabajar por ella misma. Por eso que durante muchos años, durante gran parte de su vida, más de 40 años, había dependido de la ayuda de otras personas
Por eso que vemos acá cómo otras personas, quizás sus amigos, dice Lucas, lo llevaban cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, y ahí lo ponían para que pidiese limosna a todos los que entraban en el templo. Entonces no solo era un hombre paralítico, lisiado de sus pies, sino que además tenía que mendigar para poder sobrevivir. Entonces su situación era muy triste, muy lamentable. Por eso, en aquella ocasión, cuando Pedro y Juan entraban al templo, dice, por aquella puerta llamada la Hermosa, aunque realmente ese no era su nombre, según los especialistas en el tema, el nombre de esa puerta, al parecer, era Nicanor. Pero le decían La Hermosa porque realmente era una puerta muy bella. De todas las puertas que habían en el templo, que eran como 10, por donde la gente podía entrar a ese lugar sagrado, la puerta de Nicanor era la más bella, porque la habían hecho de bronce, muy caro. Era una puerta que a la luz del sol brillaba de una manera espectacular. Y ahí estaba este hombre lisiado, pidiendo limosna a todos los que pasaban. Y cuando vio a Pedro y Juan que entraban al templo, empezó a pedirles limosna. Eso es lo que dice en el verso 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Y es entonces cuando empieza a suceder el milagro. Pedro y Juan deciden a ayudar a esta persona, pero no en el sentido económico, sino en el sentido físico y espiritual. Deciden darle la salud, la sanidad que necesitaba para poder tener una vida normal, una vida donde él pudiera vivir de una manera digna, como debe ser con todo ser humano. Por eso llamaron su atención, dice de la siguiente manera, verso 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Verso 5, entonces él, el cojo, les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Vean cómo este milagro fue un milagro inesperado por este pobre hombre. Porque él no esperaba recibir de estos hombres la sanidad que necesitaba. Él lo que esperaba es que estos hombres le dieran una buena cantidad de dinero para que pudiera comer. Entonces uno se pregunta aquí, ¿la fe de quién operó? Porque más adelante, Pedro va a decir que aquí obró la fe en Jesús. En el versículo
16 dice, y por la fe en su nombre, y más abajo dice, y la fe que es por él, por Jesús, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces aquí operó la fe para dar sanidad a este hombre, la fe en Jesús. Pero la fe en Jesús, ¿de quién? ¿Del paralítico o de los apóstoles? Parece ser que fue la fe de los apóstoles, porque el paralítico no esperaba ser sanado. El paralítico lo que esperaba, lo que deseaba en ese momento, es que le dieran un poco de dinero. Pero Pedro y Juan querían otra cosa para él. Ellos querían darle la verdadera solución a su problema, que no era el dinero, sino la sanidad de su cuerpo. Si este hombre recibía sanidad, ya no iba a tener necesidad de mendigar, porque entonces podría trabajar por sí mismo y solventar sus necesidades, que es lo correcto, que es lo que debe ser siempre. Pero este hombre no podía laborar, no podía tener un trabajo digno, porque estaba impedido de los pies. Necesitaba la ayuda de otros, que otros lo cargaran cada día y lo pusieran en un lugar público para que ahí él empezara a pedir limosna a los transeúntes. Pero esto no tenía por qué ser así. Si él recuperaba sus facultades físicas y volvía a caminar, entonces su vida sería otra. Y eso es lo que quería Pedro y Juan. Por eso que para operar el milagro llaman su atención. Tratan de hacerle ver, ¿no? lo que realmente necesita. Pero la fe de quién está operando aquí parece ser que es la fe de los apóstoles, no tanto la fe de este hombre. Entonces vea cuán importante. Según la Biblia, es la fe de los que ministran sanidad a las personas necesitadas. Esto es muy importante tener en cuenta, porque a veces cuando algunos oran por sanidad y la persona no mejora, sino que empeora y muere, entonces dicen, lo que pasa es que no tuvo fe. Ese no recibió sanidad. Aquella persona no recibió la sanidad que buscaba, sino que se murió porque no tenía fe. Pero eso no siempre es así. A veces sucede todo lo contrario. Es quizás la falta de fe, ¿no?, de los que oraron, de los que ministraron, ¿no?, la sanidad, porque aquí Pedro y Juan dicen que por la fe este hombre ha recibido sanidad, por la fe en Jesús, el Salvador. Pero la fe de quien, al parecer, no es tanto la fe de este hombre inválido, sino la fe de los apóstoles. Entonces, si vamos a orar por alguien, tenemos que tener fe.
Tenemos que fortalecer nuestra fe para poder ser de bendición para otras personas, porque los milagros ocurren a través de la fe. En otras ocasiones, la Biblia menciona que también participó la fe de los enfermos. Entonces, sí, efectivamente. Pero no siempre es así. Pero siempre Dios va a usar la fe, bien del que está enfermo o bien del que está ministrando, para hacer lo que Él quiere hacer en las vidas de las personas. Entonces aquí parece ser que fue la fe de los apóstoles la que obró. Pero ¿cómo es que sucedió el milagro? ¿No? Ellos llamaron la atención de este hombre minusválido y le dijeron, míranos. Y entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo de dinero, mas Pedro le fue sincero y le dijo, no tengo plata ni oro. Yo estoy como tú, sin dinero, pero tengo algo más importante que el dinero que te puedo dar. ¿Y de qué está hablando ahí el apóstol? De la sanidad que se disponía a ministrar a este hombre necesitado. Pero ¿cómo es que ocurre la sanidad? Dice Lucas que esas sanidades, esos milagros que los apóstoles obraban en aquel tiempo y que siguen manifestándose hoy en el presente dentro de la iglesia. Porque esto no ha cambiado. Porque la necesidad de los hombres no es diferente a la que había hace 2000 años. Porque hay quienes enseñan que ya los milagros cesaron. Los milagros, las sanidades eran para la época de los apóstoles. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se estaba expandiendo el evangelio de Jesús. Yo pregunto, ¿y ahora no se necesita dar a conocer las buenas nuevas de salvación? Que el mensaje del evangelio se expanda por todo el mundo. Por supuesto que sí. Entonces no se necesitan hoy que hayan cosas como estas historias maravillosas que encontramos en la Biblia. Por supuesto que sí, porque la necesidad del hombre no ha cambiado. En el presente hay muchas personas que, como este hombre inválido, necesitan un milagro en sus cuerpos, porque nadie los puede ayudar. En ese tiempo nadie podía ayudar a este paralítico. La medicina estaba recién en sus inicios. No se podía brindarle una atención efectiva. Este hombre estaba condenado a vivir toda su vida de esta manera. Y hoy en el presente sucede lo mismo. Hay muchas enfermedades en las que médicamente nada se puede hacer. Son enfermedades crónicas donde solo podemos controlar el mal, evitar que haya un progreso acelerado de la enfermedad. Pero finalmente el mal va haciendo estragos en las vidas de las personas y la ciencia médica nada puede hacer. Pero hay un Dios
Hay un Dios que sí puede sanar al enfermo. Ahí donde el hombre nada puede hacer. Dios sí puede. Pero para eso tenemos que entender cómo es que ocurren los milagros. Y aquí tenemos un bello ejemplo. Cómo es que los apóstoles obraron muchas maravillas, ¿no? Como lo había afirmado en Hechos 2:43, dice que y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y hoy debe ser así. Hoy Jesús sigue sanando. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo es que suceden estas maravillas, estas señales milagrosas? Lucas dice que esos milagros suceden, así pasó en los primeros años de la iglesia, suceden en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¿no? Así dice en el verso 6, Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. ¿Cómo sucedió este milagro? Este milagro sucedió en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Entonces hay un nombre en el cual suceden hechos poderosos. Y ese nombre es el nombre del Señor Jesús, quien es el Cristo, quien es el Salvador prometido. En el nombre de Él pueden suceder toda clase de maravillas. Pero ¿cómo es que podemos echar mano de este nombre? Para que sucedan hoy en el presente cosas grandes en las vidas de los hombres. Bueno, aquí hay cosas que debemos entender. En primer lugar, ¿qué significa la palabra nombre en las Sagradas Escrituras? Y en la Biblia, el nombre de una persona es algo muy importante. ¿Por qué? Porque el nombre de alguien nos habla de lo que esa persona es, de su naturaleza, de su carácter, de su personalidad, de tal forma que, según la Escritura, conocer el nombre de alguien es conocer íntimamente a esa persona. Entonces, el nombre de alguien nos habla de lo que esa persona es. Nos habla no solo de su carácter, nos habla también de la autoridad y del poder que hay en esa persona. Entonces, cuando aquí hablamos del nombre de Jesucristo, estamos hablando de lo que Jesús es, de su carácter, de su poder, de su autoridad. Y obrar en el nombre de Jesús como lo están haciendo aquí los apóstoles es actuar en lugar de Jesús. Es actuar como representantes de Jesús y hacer lo que Jesús hiciera si estuviera ahí presente. Eso es lo que significa actuar. Obrar en el nombre de Jesús es
obrar y hacer lo que Jesús haría si estuviera aquí, echando mano del poder y de la autoridad que hay en Él. Y usted sabe que en Jesús hay un poder y hay una autoridad infinita. En el nombre de Jesús, en la autoridad de Jesús. Hermanos, las enfermedades, los demonios se sujetan a la autoridad de Jesús. Aún los fenómenos naturales obedecen. Por eso que nosotros vemos en los evangelios a Jesús obrar cosas extraordinarias, porque Él tenía autoridad, poder para hacerlo. A los leprosos les hablaba y les decía, sé limpio. E inmediatamente la lepra salía del cuerpo de esas personas, porque Él tenía autoridad sobre las enfermedades. A los paralíticos les decía, levántate y anda, porque su autoridad era sobre toda enfermedad, sobre todo mal espiritual. Por eso que Él echaba fuera a los demonios, calmaba las tempestades, porque su autoridad era sobre todo. Y así es la autoridad de Jesús, una autoridad ilimitada. Él tiene poder para sanar y hacer toda clase de maravillas y señales poderosas. Y cuando actuamos en su nombre, cuando actuamos como representantes de Él y hacemos uso de su autoridad y poder, entonces suceden estas cosas maravillosas. Pero ¿cómo es que sucede esto? Bueno, según la Biblia, hay ciertos requisitos. Porque aquí se corre el peligro de intentar usar el nombre de Jesús como una fórmula mágica, como un conjuro, como sucedió allá en Hechos de los Apóstoles capítulo 19 con los hijos de Esceva, que pensaban que se trataba solo de repetir un nombre y usarlo de manera mágica, como si el pronunciar ese nombre fuera alguna clase de conjuro que iba a obrar cosas extraordinarias, sin que se cumpla ciertos requisitos. Y ya sabemos que ellos fracasaron en su intento, porque de esa manera no se usa el nombre de Jesús. Ahí no funciona. Ahí más bien hay derrota. Porque cuando los hijos de Esceva quisieron echar fuera los demonios de un individuo, este pudo más que ellos y los lastimó, los golpeó, los avergonzó, porque no se trata de repetir, como si se tratara, nuevamente le digo, de alguna clase de fórmula misteriosa. Para usar el nombre de Jesús hay que tener ciertos requisitos. Y el primero de ellos es que debemos ser verdaderos
hijos de Dios. Si nosotros deseamos tener el derecho de usar el nombre de Jesús para beneficio de otras personas o para nuestro propio beneficio, entonces, primeramente tenemos que ser verdaderos hijos de Dios. Tenemos que tener una auténtica conversión. Y ser genuinos hijos de Dios. Y entonces podremos echar mano del poder y de la autoridad de Jesús, porque Jesús solo delega su autoridad a aquellos que son hijos, hijas de Dios. Y no cualquier clase de hijo, cualquier clase de hija de Dios, sino aquellos que siguen realmente sus enseñanzas. Porque en la Escritura se nos dice que Jesús delegó su autoridad, delegó su poder a sus discípulos, no solo a personas que creían en Él. Porque en el Evangelio de Juan vemos personas que creen en Él, pero su fe no era una fe sincera. Su fe era a veces una fe interesada. Seguían a Jesús para recibir algún beneficio material. Querían comer, querían recibir alguna sanidad, alguna atención de parte de Jesús, o simplemente querían ver algo espectacular, pero realmente no habían rendido su vida a Cristo. Y hay mucha gente que solo cree, pero no entra en una relación de discípulo, maestro con Jesús. Entonces Jesús no solo quiere personas que crean en Él. Jesús desea seguidores, personas que siguen fielmente sus enseñanzas y las obedecen. A ellos les da el derecho de usar su nombre. A ellos les delega su poder y autoridad para echar fuera demonios y para sanar toda clase de enfermedad. Eso lo podemos leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 10. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, ¿a quiénes empodera Jesús? A sus discípulos. Esa es la enseñanza bíblica. En Lucas capítulo 6, también, ¿no? Tenemos la misma enseñanza. Dice acá, ¿no? Que Él llamó a ciertas personas. ¿Y las llamó para qué? Para darles autoridad y poder y enviarlas a predicar. Entonces, queremos poder usar, poder echar mano del nombre de Jesús, de la autoridad de Jesús, del poder de Jesús, para obrar maravillas, para hacer cosas poderosas a favor de las
de los necesitados. Entonces tenemos que ser discípulos de Jesús, fieles seguidores de Cristo. ¿Somos nosotros fieles seguidores de Cristo? ¿Conocemos ya a Jesús? ¿Seguimos sus enseñanzas? ¿Las ponemos por obra? ¿O tenemos algunas situaciones incorrectas en nuestras vidas? Porque ahí, ¿cómo puede operar? ¿No? La autoridad de Jesús. Porque todo esto, hermanos, ocurre siempre bajo la dirección del Espíritu Santo, como vamos a ver a continuación. ¿No? ¿Y cómo puede operar el Espíritu Santo si hay cosas incorrectas en nuestras vidas, que le contristan, que le ofenden? Por eso es importante que cuidemos nuestra vida, para que entonces podamos ser instrumentos de bendición en las manos de Dios. Entonces hay que ser verdaderos hijos de Dios, auténticos discípulos de Jesús, y también actuar en conformidad con la voluntad de Dios, porque estos milagros, estas sanidades suceden dentro del marco de la voluntad de Dios, para que el nombre de Jesús realmente opere maravillas. Nosotros debemos estar actuando dentro de la voluntad de Dios. La autoridad de Jesús, el nombre de Jesús, no es para usarlo a nuestro antojo, para buscar hacer cosas que nacen de un corazón egoísta. No, eso no es así. No. El nombre de Jesús obra poderosamente cuando un discípulo de Cristo busca honrar a Dios y extender la obra de Dios. Pero debemos estar actuando dentro de la voluntad de Dios, como sucede aquí en esta historia de Hechos capítulo 3. Pedro y Juan están obrando conforme a la voluntad del Señor. Ellos saben por el Espíritu en ese momento que ese es el deseo de Jesús, que Jesús quiere en ese momento sanar a este pobre hombre. Por eso que llaman su atención y le dicen, míranos. Porque saben que el Señor quiere darle sanidad. ¿No? Y conforme a esa voluntad, ellos ordenan a este pobre hombre y le dicen, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y entonces lo levantan y ocurre el milagro. Sus pies se afirman, sus tobillos son sanados y entonces empieza a caminar. ¿Por qué? Porque ese es el deseo del Señor. Entonces, cuán importante es actuar en conformidad con la voluntad de Dios. Porque ese es otro principio para que ocurran los milagros. Mire, este no es la primera vez que Pedro y Juan estaban pasando por este lugar. Y hemos visto en el versículo 1 se nos dice con frecuencia. Ellos iban al templo para adorar a Dios. E igualmente sucedía con este hombre paralítico. Se nos dice en el verso 2 que cada día le ponían a la puerta del templo para que pidiese limosna. Entonces no es la primera vez que Pedro y Juan se encuentran con este paralítico. Tampoco es la primera vez que este paralítico les pide limosna. Ya
anteriormente, en varias ocasiones, se habían visto, habían tenido un contacto. ¿Quién sabe aún en el tiempo de Jesús? Porque Jesús también visitó este templo, predicó en ese templo, sanó a personas en ese lugar. ¿Quién sabe si Jesús se habría encontrado también con este hombre? Pero nada sucedió en ese momento. Tampoco nada sucedió en las ocasiones anteriores, cuando Pedro y Juan se habían encontrado con este hombre lisiado. Lo vieron, quién sabe, le ayudaron, pero nunca le ministraron sanidad. Porque ese no era en ese momento la voluntad de Dios. Entonces, para que operen los milagros debemos estar sensibles a la dirección de Dios. Para poder actuar en el nombre de Jesús dentro de esa voluntad. Y cuando obramos de esta manera, suceden los milagros. ¿Cómo entonces saber cuál es la voluntad de Dios? Ahí donde tenemos que estar en una comunión muy estrecha con Él. Para que entonces podamos ser conscientes de qué es lo que Dios quiere para cada situación. Si Él va a obrar un milagro, si Él va a sanar a tal o cual persona, para que entonces nosotros podamos actuar en el nombre de Jesús y decir, sé sano. No porque a nosotros se nos ocurre, sino porque esa es en ese momento la voluntad de Dios, esa es la dirección de Dios, eso es lo que Dios nos ha mostrado que quiere hacer en la vida de esas personas. Entonces los milagros no suceden al capricho de uno, los milagros no suceden por la voluntad del hombre. Los milagros suceden dentro de la voluntad de Dios, cuando Dios quiere hacer las cosas. Entonces guía a sus siervos, que están enchufados, conectados con Él. Por eso la importancia de ser un auténtico hijo de Dios, de ser un fiel discípulo de Jesús y tener una buena relación con Él. Estar cerca de Él para poder entender sus propósitos y entonces poder obrar con autoridad, usando su nombre. Porque no se trata solo de repetir una fórmula. Así no funciona, no les funcionó a los hijos de Seba. Porque ellos no eran creyentes. Ellos buscaban sus intereses personales. No buscaban honrar a Dios. No buscaban expandir la obra de Dios. Cosa diferente con Pedro y Juan. Ellos sí. Eran auténticos seguidores de Jesús que estaban sintonizados con el Señor. Entonces, cuando pasaron ese día, el Espíritu de Dios les dijo, quiero sanar a ese paralítico. No. Levántenlo en mi nombre. Y ellos solo obedecieron. Entonces, esa es la manera como suceden los milagros. Y esos milagros son necesarios porque no solo trae liberación, bienestar a las personas que sufren, sino también ayudan a que el Evangelio de Jesucristo siga extendiéndose poderosamente. Este milagro va a ser posible que muchas más personas se conviertan a Cristo, porque todos conocían quién era ese hombre y ahora le veían sano por el poder y la autoridad
de Jesús, obrada a través de dos siervos suyos llamados Pedro y Juan. Entonces, estemos dispuestos a que Dios nos utilice. Y si usted quiere tener ese privilegio, entonces ríndase a Cristo. Entregue su vida a Cristo. Hágase un hijo de Dios, como creyendo en Jesucristo, siendo un fiel seguidor de Él. Y entonces el Señor lo va a usar. Va a poner en su corazón que ore por toda o cual persona porque la quiere sanar. Y entonces usted dirá, en el nombre de Jesús, echo fuera eso. Y sucederán los milagros. Porque el poder de Dios no ha cambiado. Sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces vamos a orar. Vamos a orar por las personas que quieran recibir a Cristo y después también oraremos por las necesidades que hay. Cerremos los ojos. Si usted quiere recibir a Cristo, dígale: Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador. Te entrego mi vida. Haz de mí un verdadero hijo de Dios, con autoridad y poder tuyos. Y gracias. Gracias, Señor. Si alguien quiere reconciliarse con el Señor, también hágalo. Dígale: Señor, perdóname, me he apartado de ti, me he descuidado de mi relación contigo, pero ahora te pido que me perdones. Aleluya. Y que restaures mi comunión contigo. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Oremos por las necesidades, por las personas que están enfermas, para que el Señor tenga misericordia y obre poderosamente en sus vidas. Padre amado, queremos, antes de terminar, orar por todas aquellas personas que están necesitadas. Quizás algunas están escuchando, otras tal vez están preocupadas, orando por familiares, amistades que conocen, que están pasando algún momento difícil con su salud. Oramos para que sean sanados en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Opera en esta hora, opera milagros, opera maravillas. Aleluya. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Da también paz, Señor, tranquilidad a los corazones angustiados. Aleluya. Y gracias, Señor, te damos. Toda preocupación la ponemos en tus manos. Toda necesidad económica, financiera también, Señor, la ponemos en tus manos. Oramos para que tú proveas, aleluya, a tus hijos. Proveas a aquellas personas que están clamando a ti en este momento. Bendíceles. Aleluya. Atiende sus necesidades. Tú las conoces, tú las conoces. Obra en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Que reciban ahora. Amén. Hermanos, eso es todo. Que Dios les bendiga. Les animo a seguir adelante y conectarse siempre con el Facebook, la plataforma o canal de YouTube de nuestra iglesia para seguir escuchando la palabra de Dios. Escríbanos al Messenger de nuestra iglesia que estaremos orando por usted. Eso es todo. Hasta la próxima. Estamos bendecidos. Que Dios le bendiga. Pastor, muchas gracias. Realmente, gracias a Dios en esta noche, hermanos.
Estamos en victoria, caminando con nuestro Señor Jesús, que Él prometió estar con nosotros. Gracias a Dios. En esta noche los anuncios que nos corresponde como iglesia conocer. Solamente animar a nuestros hermanos y a usted amigo que nos visita en esta noche a seguir asistiendo a esta reunión todos los días jueves a las 8 de la noche. Y también los días domingos a las 11 de la mañana tenemos también un encuentro especial con nuestro Señor, en un culto especial toda la iglesia. Si usted necesita, quiere participar, hermano, quiero saber cómo participar de una comunidad que ustedes tienen y que me he enterado. Bien, usted quiere hacerlo, muy bien. Escríbanos a nuestro messenger de la iglesia, Jesús Vive Chimbote, y se le responderá lo pronto posible. También quiero hacerles saber que nuestras reuniones de los niños hasta los 9 años se siguen llevando a cabo los días sábados a las 9 de la mañana vía Zoom. Invite, hermana, hermano, lleve a sus niños que escuchen la palabra del Señor. Y los días domingos a las 3 de la tarde, todos los preadolescentes y adolescentes se reúnen virtualmente a través del Zoom para escuchar la palabra de Dios. A las 3 de la tarde, los días domingos, lleve a sus adolescentes, hermano, trabajemos para el reino de los cielos y trabaje en el corazón de su hijo. Amén. Los días lunes a las 6 de la mañana, la iglesia tiene tiempo de oración y de clamor por el país, por nuestro Perú, por el Perú que está sufriendo. La iglesia se reúne a orar, no solamente por las necesidades que tiene el país en estos momentos, sino también por las necesidades de la misma iglesia, de las iglesias fraternas, amigas, y también por necesidades de hermanos que se encuentran fuera del país. Y en la noche la reunión de liderazgo con el pastor Víctor Castro a las 8 de la noche. Los días domingos continúan los cursos de discipulado y liderazgo. Los horarios a las 9 de la mañana, a las 7 de la noche y a las 8 de la noche. 3 cursos. Pronto vendrá otro, pero todavía no tenemos fecha ni horario. Y también se está llevando a cabo el curso, ¿no?, de doctrina a las 5 de la tarde los días domingos. Curso de doctrina. ¿Quiénes lo llevan? Los hermanos que ya terminaron el curso de liderazgo y discipulado. Ellos ya pueden participar de este curso. Ahora tendrán que esperar al siguiente curso porque ya empezó. A las 5 de la tarde los días domingos. Hermano, persevere, siga adelante usted. Bien, vamos entonces ahora sí a pasar a otro momento en el cual tenemos que nosotros los hermanos reconocer que Dios ha sido fiel con nosotros, con lo mucho que el Señor nos ha bendecido. También nosotros debemos siempre estar atentos a las necesidades que tiene la iglesia para poder ayudar también. Para eso hay una cuenta en el banco, pueden verlo usted al final de los anuncios, es el 00 11 30 50 2000 76 629. Amén. Bien, hermanos, ya saben ustedes, estamos transmitiendo los cultos de manera paralela con la plataforma de YouTube. Ahí también puede usted ver el culto. Vamos a orar ahora sí. Les invito a cerrar sus ojos, a no irse sin despedirse y sin orar. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias a ti, Señor, que nos concedes la vida, que nos has dado un día más de vida, que podemos levantar nuestros brazos a ti, que hemos podido alabarte y cantarte, Padre, y bendecir tu nombre, reconocerte como nuestro Dios y Padre, por la cual en esta noche, en los méritos de Jesús de Nazaret, queremos orar e interceder, rogándote y pidiéndote, Señor, que en tu clemencia y en tu compasión atiendas a los muchos enfermos, heridos por causa del COVID. País que se desangra lentamente a causa de esa epidemia
que está en todas partes, Padre. Para eso alzamos nuestras manos a ti, clamándote, Señor, el socorro y el favor que tú tienes para aquel que te pide ayuda, Señor. Porque tu favor dura toda la vida. El lamento, el lloro en la noche y a la mañana la alegría. Pedimos tu socorro, Padre, para todos aquellos que están en los hospitales, están con COVID, están en UCI, Señor, por todos aquellos que no tienen oxígeno o que no tienen los medios para comprar, por todos aquellos que están en los pueblos que no tienen, Señor, a dónde acudir y que están mal. Pedimos tu obra, Padre, que el Santo Espíritu tuyo produzca fe en ellos salvadora para que no se vayan sin Cristo, Padre, sino para que se aplique la obra de Cristo en sus vidas y ellos sean salvos, Señor. Rogándote misericordia y compasión, Señor, porque misericordioso y compasivo eres tú, Padre, y los cielos están llenos de tu misericordia. Por eso, Señor, atiende a nuestra oración, a nuestra petición que hace tu iglesia en esta hora, Padre. En el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por ello, entregándote a ti nuestro país, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hermanos, gracias a Dios. Hay que seguir orando por nuestro país. Hay que seguir clamando. No hay que cansarse. Que Dios lo bendiga. Que el Señor nos ha bendecido en esta noche. Amén.